Ahora, cuando estamos desarrollando nuestro programa, tenemos que tener cuidado de no ocupar ciertas palabras, que son las que le conoce como palabras reservadas. O sea, nuestros programas tienen que tener cierta estructura y tenemos que tener cuidado de ocupar algunas palabras que ocupa ya el mismo ambiente, el mismo framework para operaciones ya sea internas o para operaciones que ya tiene determinadas que nosotros vamos a poder ir ocupando. Y aquí tenemos algunas de ellas, como es abstract, as, base, bold, que básicamente la idea de mostrarle estas es, cuando ustedes crean una variable, le vamos a dar un nombre que más adelante lo veremos, pero hay que tener cuidado de que ese nombre no esté en este rango. Y también tenemos que ver que no sea otra palabra que se ocupe para otras operaciones que ocupe el lenguaje. Aquí yo les comentaba, tenemos también palabras clave, que no son palabras reservadas, pero que tenemos que tener cuidado cuando nosotros desarrollamos un código. Porque se pueden confundir y eso puede ocasionar que le cause conflictos a nuestra aplicación. Ok, continuando con las variables, ya codificando un poco, tenemos que cuando declaramos una variable aquí en C#, vamos a tener 3 puntos a considerar. El tipo de dato que vamos a manejar, cómo se va a llamar nuestra variable y el operador de punto y coma, que como veíamos hace unas presentaciones atrás, es la que nos va a permitir decir que es el fin de la instrucción. Y aquí tenemos algunos ejemplos con tipos de datos diferentes. Entonces ahí tenemos que es double, que se llama precio, y tenemos el operador de asignación. Entonces lo que le estamos diciendo a nuestra variable es, creamos una variable y a ese mismo momento le estoy pasando un tipo de dato que es decimal o que es flotante, ¿no? Porque tiene ahí el punto. Entonces aquí con el de int tenemos igual el tipo de dato, tenemos el nombre de la variable y le asignamos lo que sería un 18 igual, punto y coma, para decirle que ahí termina nuestra línea. Si nosotros en algún momento decidiéramos crear varias variables del mismo tipo de datos, es muy usual que al tipo de datos que vamos a estar manejando, únicamente si le decimos int edad igual a 18, antes del punto y coma le ponemos una coma y le ponemos otro tipo de datos y le hacemos otra asignación. Y de alguna manera es otra forma de estructurar nuestros programas. Y como se fijan ahí, el tercer tipo de dato tenemos un string, que es lo que les decía hace un momento, que la del tipo de datos string es la que nos va a permitir almacenar cadenas grandes. En este caso ahí ya nada más le puse comillas para que identificaran que vamos a ocupar el operador y que nos va a permitir definir que vamos a estar guardando una cadena, ya sea puede ser una letra, una frase o una oración. Y el operador de punto y coma. Aquí con las variables, ¿cómo se declaran? ¿Hay algún problema, inconveniente, duda? ¿No? Ahora, otro dato interesante que vamos a ver el día de hoy, que son los modificadores. Cuando nosotros estamos hablando de cómo quieren acceder a nuestros datos, tenemos que decirles si vamos a poder acceder desde nuestra propia clase, de nuestro propio método, o desde dónde van a poder acceder a nuestro código. Y aquí les traigo algunos de ellos, que básicamente son los más ocupados, pero también hay otros, por si les gustan darse un clavado ahí, qué diferentes modificadores hay, y dependiendo para qué los vayan a ocupar, si va a ser para una clase, si va a ser para un método, o para qué lo van a requerir. Entonces aquí tenemos el public. Cuando nosotros desarrollemos algo, le vamos a tener que decir a nuestro código quién o qué puede acceder a él, para de alguna manera delimitar y empezar a restringir. Tenemos el private, que dice que es un código del mismo tipo de dato. ¿Eso qué quiere decir? Que únicamente si nosotros estamos desarrollando un bloque dentro de una clase, únicamente va a ser accedido por ese bloque. Y tenemos el internal, que quiere decir que lo vamos a poder ocupar de nuestra clase y por alguna otra clase que esté dentro del mismo proyecto. Eso lo debemos ir aclarando cuando desarrollemos ya una clase o un método como tal, para que puedan ver cómo se van integrando todas estas partes. Pero sí es importante que ubiquemos más o menos
cuáles son y en qué los vamos a estar ocupando y para qué me van a servir. ¿Alguna duda? Dime. Casi no te escucho. A ver, permíteme. Y bueno. Y así te escuchan más y los que están en línea también te van a poder escuchar más. Hay un tipo de modificador que se llama shared y friend. ¿Existe algo similar aquí? ¿Esos modificadores para qué los utilizabas? Por ejemplo, el shared lo utilizo cuando comparto de una aplicación información hacia otra aplicación que está en el mismo servidor. Y el friend nunca lo he utilizado, pero lo he visto. Sí, digo, estos no los ubico, pero los apunto y es otro punto para aclarar. Porque, bueno, me podría sonar como el que es el tipo public, que podría ser accedido por otra clase. Pero sería un poco inseguro hacerlo así, como Sí, public, ¿no? Exactamente. Digo, no sé si hay uno como tal que tenga esa restricción de que pueda ser accedido, pero con ciertas. Digo, no recuerdo ese tipo de dato. No he trabajado ahorita últimamente con Visual Basic para decirte, sabes que sí lo ubico. Ahorita, si quieres, al final me dices los dos tipos de datos y ya te digo si hay un símil y cómo lo podemos aplicar ya dentro de nuestras páginas web que vamos a ir desarrollando. Ok, empezamos con los métodos. Los métodos va a ser una parte importante cuando desarrollemos una página o cuando desarrollemos una clase. Aquí nos tenemos que dice que un método o los métodos van a ser miembros que implementan un cálculo o una acción que pueden ser utilizados por otro objeto o una clase. Aquí quizás los que en algún momento llegaron a programar o de una forma diferente de entenderlo es como una función. De hecho, en programación estructurada se le conocía como funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tú le vas a decir que quieres que te cree, que te genere, que te haga alguna operación, pero lo vas a hacer mediante una función, que en este caso C# y los lenguajes de orientados objetos ocupan los métodos. Entonces, esa sería una manera, lo que es un método, para tenerlo en mente cuando desarrollemos una aplicación y saber qué deseamos desarrollar, si un método, si una clase, o qué es lo que queremos. Y aquí tenemos un ejemplo de un par de métodos. Si se fijan, aquí ya estamos ocupando los modificadores que les comentaba hace un momento. Tenemos public, void, leer-datos y paréntesis, un signo de llaves y ahí 3 puntitos. Entonces vamos a desmenuzar un poquito esta parte. Hace rato decíamos que teníamos modificadores. Y eso nos van a decir, bueno, entonces ahí lo que estamos diciendo es vamos a crear un método. En esta parte el nombre es leer datos. Y lo que nos va a decir es que este método no va a devolver ningún valor. Por eso se le pone la cláusula de void. Entonces lo que estamos aquí declarando es un método que va a ser público y que se llama leer datos. Si se fijan, tenemos un par de paréntesis que le estamos indicando. En este caso, cuando ocupamos el método, le estamos indicando que no le vamos a pasar ningún valor. Por eso es que los paréntesis van en blanco. Y las llaves que como decíamos hace un momento, nos van a delimitar dónde comienza y dónde termina nuestro método. ¿Hasta aquí alguna duda de qué estructura un método? Este método. Ok. Acá tenemos uno diferente, que se llama private in calcular. Okay, lo que estamos diciendo es que este método va a ser privado, pero a comparación de este que no iba a regresar nada, vamos a decirle que nos regrese algo. ¿Qué quiero decir? Cuando ocupamos nosotros métodos es porque vamos a querer que haga una función, una operación, y después que nos arroje un resultado. Este resultado lo puede dejar dentro de ese mismo método y nada más mandar llamar un objeto o mandar llamar ese resultado y se lo pasamos a quien mandó llamar al método. Básicamente, como decíamos, métodos son funciones, ¿no? Pero bueno, trataré de no ocupar mucho la palabra funciones para que no cause confusión. Entonces, el método
cuando lo mandamos llamar, decirle, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto. En este caso le digo, lee un dato. Ah, ok. Entonces, ese método lo que va a hacer es, de alguna manera, en su código, va a extraer lo que tú quieres, va a leerlo y te va a arrojar alguna operación, un resultado que tú estés buscando. A comparación de acá, que yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Vas a hacer un método privado, o sea que no te van a poder ocupar todos, solamente algunos, en este caso nada más los que estén dentro de tu misma clase. Y ahí tenemos, te estoy diciendo, return, que esa palabra reservada que veíamos hace rato, lo que nos va a decir es, ¿sabes qué? Como yo le estoy diciendo que vas a regresar un entero, entonces voy a regresar algo. En este caso ahí no lo estoy manejando, pero ahí donde dice wheels, o ahí lo que le estoy diciendo es que esa variable tendrá que ser del tipo entero, porque es lo que está esperando que nosotros le regresemos. Entonces, no sé si aquí hay alguna duda. Cuando nosotros mandamos a llamar un método dentro de una clase, lo podemos hacer de la siguiente manera. Ahí, por ejemplo, tenemos el objeto, que puede ser nuestra clase. Le decimos punto, nombre del método y valores parámetros. Que es lo que decía hace rato. Nosotros le podemos decir a un método que le vamos a dar un tipo de datos y después vamos a hacer operaciones con él. En ese caso, si ocupáramos parámetros, pues bueno, ahí ocuparemos los paréntesis, como teníamos allá, se ve más claro donde dice leer datos. Ahí le diríamos de qué tipo de datos va a tener que esperar para que hagan las operaciones. No sé si aquí en la declaración de los métodos hay alguna duda. ¿No? Ok. Vamos a manejar lo que es una clase entonces. Cuando manejamos una clase, lo podemos manejar como un modelo. ¿Por qué? Porque es la que nos va a permitir decirle, ¿sabes qué? Esta clase va a contener lo que serían métodos, va a contener variables y va a contener operaciones que pueden ser ocupadas por una o por varias páginas. Entonces, como una casa, como lo ponen en esta imagen, como una casa, pues la clase va a tener diferentes cosas. Podemos tener que tenga métodos, que tenga instrucciones, que tenga demás. Entonces, para eso se ocupa realmente una clase, para que no tengas todos tus métodos en una página y tengas que poner todos los métodos que vas a ocupar en otras páginas, sino simplemente creas una clase y desde diferentes páginas tú puedes acceder a ella. O simplemente desde una página empiezas a generar ese contenido para que se pueda acceder. Aquí vemos un ejemplo de cómo sería declarar una clase, que cuando nosotros en C# le digamos que vamos a ocupar una clase, vamos a ocupar la palabra reservada class y a continuación el nombre de esa clase. Aquí podemos ver que esa clase se llama persona y lo que veíamos hace ratito, ¿no? Tenemos llaves que nos van a delimitar dónde comienza y dónde termina un código. Si nos fijamos, aquí hay que tener cuidado con las llaves porque a veces se suelen confundir. Si te fijan, este código para algunos estaría más indentado o indexado. ¿Por qué? Porque no sigue una estructura. Lo ideal sería que siga ciertas tabulaciones para que sea más fácil de leer y de alguna manera para cualquier programador se le facilite. Quizás aquí las instrucciones no son nada complicadas, son todas sencillas de entender, que ahorita les digo qué es cada una de ellas, pero cuando ustedes lo empiezan a indentar, pues no es más fácil para todos, ¿no? Aquí, después de que tenemos el indicador que aquí comienza nuestra clase, tenemos nuestro tipo de datos, que es una cadena, string, y cómo se llama. Y lo que tenemos a continuación es el punto y coma, que le estamos diciendo aquí termina esta expresión, y ocupamos otro operador, que son las diagonales, que eso en programación es para poner un comentario. Aquí yo lo que le estoy diciendo es, creo mi variable que se llama nombre, y es del tipo string, y a continuación les pongo un pequeño comentario para saber a qué hace referencia a eso, ¿no? Ahí, por ejemplo, dice campo de cada objeto persona. Entonces, lo que le estoy diciendo ahí es que cada vez que yo vaya a ingresar el nombre de una persona, pues bueno, lo voy a almacenar en esta variable.
Continuando, aquí tenemos otro tipo de datos, que si se fijan es el tipo de dato, el nombre y el fin de la instrucción, y otro comentario. Y en este caso me está diciendo que es un campo de cada persona que almacena su edad. Entonces, cuando nosotros creamos variables, es más fácil si le asignamos un nombre que vaya asociado directamente a lo que se va a ocupar, porque es más fácil saber para qué se va a ocupar. Porque muchas veces, no, pues, ¿cómo se llama tu variable? Valor 1. Ah, pues, está bien, ¿no? Eso, cuando tú no hiciste el programa, pues si te llevas 10 minutos, te llevas el doble o el triple, pues bueno, a ver, todo el código, ¿y para qué ocupas valor 1? No, pues valor n, valor x. Entonces, cuando ocupamos una nomenclatura de este tipo, bueno, nos facilita. Ahora, aquí tenemos lo que sería la declaración de un método dentro de esta clase, que lo que está diciendo que es void cumpleaños. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es, creo que me desfasé, ¿verdad? Ok, bueno, aquí tenemos otro, que es también otra cadena, que se llama NIF, que bueno, tiene un número de identificación, y continuamos, y aquí tenemos ya un método, y este método se llama cumpleaños. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es, si se fijan, aquí ya no estoy ocupando el modificador que hace rato estaba teniendo, ¿no? O sea, no necesariamente siempre se va a tener que ocupar un modificador, sino vamos a tener que tener en cuenta por quién va a ser ocupado. En este caso, cuando se omite, estamos indicando que nada más va a ser accesible por esta clase. Este método lo que va a contener, ¿se fijan? Después no recibe ningún tipo de dato, y la llave donde inicia, y lo que está diciendo es que, bueno, cada vez que se mande llamar a este método, vamos a tener a esta variable que se llama edad, y le va a incrementar en 1. Nada más, digo, quizás no suena mucha lógica para qué ocupar este código, pero el punto es cómo es declarar una clase, cómo es decirle, te voy a pasar ya tipos de datos, ¿qué te voy a pasar después de datos? No, perdón. Cómo declararle el tipo de datos y cómo declarar métodos. Y también cómo, el operador que manejábamos hace rato, de cómo incrementar en una de nuestras variables dependiendo de lo que estemos buscando. ¿Hasta aquí alguna duda con esta diapositiva, con este código? Sí, las clases también llevan modificadores por quien quiere ser accedido. Aquí, si se fijan, tenemos otro tipo de clase. Esta clase se llama exercise. Tiene la llave donde inicia, la llave donde termina, y manda a llamar el método main, que también es conocido como el método principal, que casi siempre lo vamos a ver, casi siempre, que sigue esa instrucción o esa sintaxis de static void main, que lo que le estamos diciendo que esta va a ser nuestro método principal dentro de esta clase. Nuestras clases no necesariamente tienen que tener un método principal, porque como decíamos hace rato, podemos desarrollar un modelo, una clase, y la pueden ocupar varias páginas. Entonces, la clase puede estar aquí solita sin que haga nada, hasta que tú la mandes llamar, haga tu operación y te la regrese a la página donde fue llamada. Aquí lo que tenemos, aquí ya nos estamos metiendo un poquito más a las líneas de programación. Esta clase está enfocada a lo que sería línea de comandos. Ahí, si alguna vez ustedes vieron las pantallas negras de MS2 del Command Prompt, pues bueno, van a recordar quizás algunas de estas líneas cuando hacen una aplicación de este tipo. Aquí lo único que le estamos diciendo es, como hace rato mencioné, hay diferentes tipos de clases que el .NET ya viene integrada. Entonces, una de esas clases es la de System. Y como les puse en una diapositiva anterior, para acceder a ella, a los métodos que contiene, pues bueno, le ponemos el operador de un punto. Entonces, lo que estamos diciendo ahí es que vamos a acceder a esa clase que se llama System, vamos a acceder al método, a la subclase que se llama Console, y vamos a acceder al método que se llama WriteLine, que lo que no es otra cosa que decirle al programa, escríbeme ese número. ¿Por qué?
Porque bueno, porque este método, como funciona, es decirle, ¿sabes qué? Lo que me pases aquí es lo que yo te voy a imprimir en línea de comandos. Entonces, para darnos una idea de cómo generar una clase y quizás hagamos algunos ejercicios de crear nuestras primeras clases desde línea de comandos para posteriormente ya aplicarlo a una página web e integrarlo con ASP. Entonces, a la siguiente línea volvemos a ocupar lo que sería la clase system y la subclase console y el método gride. Que a diferencia de gride y grideLine es que uno nos va a dar un salto de línea y el otro nada más te va a imprimir en pantalla, por así decirlo. Cuando ahorita que abramos CMD, MC2, perdón, vamos a ver que cuando nosotros les damos ocupar este tipo de instrucciones, lo que va a hacer únicamente es imprimir ese 248 y te baja, como si le dieran un enter. Y posteriormente el gride únicamente lo que le está diciendo, ¿sabes qué? Lo que me digas te lo imprimo. Eso es una forma de que le está diciendo, no sé, si ya comenzáramos a una aplicación desde línea de comandos, es ingrese su nombre y ya le pones este tipo de instrucción, le pones el operador de las comillas y automáticamente va a pasar a la línea siguiente y podrías ocupar otra instrucción para que tome sus datos. Dime. Así es. Si fueran caracteres, ya estaríamos ocupando lo que serían las comillas. Pero si quieres, ahorita hacemos la prueba y vemos si no te estoy mintiendo y realmente sí tiene que llevar comillas. Pero según lo que decía la documentación de Microsoft, es que cuando ocupas esta línea de comandos, digo, ahorita nada más es ver cómo se llama esta instrucción y cómo imprime. Pero ahorita ya vemos realmente si lo que te está imprimiendo es ese 248. De nada. Ah, ya no te pasé el micrófono. Entonces ahora sí viene lo bueno. Lo que vamos a ver es, digo, en la diapositiva de hace un momento donde vimos cómo funciona la aplicación, fue muy breve, pero ahí decía que teníamos nuestra aplicación, teníamos un compilador y demás. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a ocupar el compilador. Todos sus equipos tienen Visual Studio instalado. Sí les preguntaron cuando ingresaron, ¿no? Que si venían en el curso y todas tienen Visual Studio. ¿O hay alguna que no? Digo, realmente el punto es para saber si tenemos el compilador instalado. Lo que vamos a hacer es, el compilador se encuentra en esa ruta que tenemos allá arriba, pero lo que vamos a hacer es, como los que han programado en Java, vamos a crear, o bueno, los que han ocupado accesos directos para sus aplicaciones, vamos a crear una variable del sistema o una variable para que cuando accedemos al compilador sea más fácil y no tengamos que ponerle toda la ruta. Esto es para que podamos hacer nuestras primeras clases y las podamos compilar para ver si lo que estamos haciendo está bien y si lo que es crear una clase, un método, pues no quedó alguna duda. Entonces vamos a verlo aquí en pantalla. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Digo, cuando instalan las actualizaciones, que en lo particular no me gusta, de Microsoft, casi siempre te instala el framework para algunas de las aplicaciones que requiere. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio como viene aquí. Vamos a buscar esa ruta de Windows, Microsoft.net. Buscamos la de framework. Buscamos que tengamos una 4. En este caso se aplica la misma. Si gustan ir haciéndola en sus equipos para ir en breve a hacer nuestra primera clase. Entonces, en esta primera ruta, lo que vamos a hacer es ir aquí a Windows. ¿Alguno ha agregado alguna vez una variable de entorno? ¿No? Alguna vez quizás. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle clic derecho aquí en equipo,
Le damos propiedades. Vamos a ver también si tenemos permisos. Si no, creo que aquí nos los dejaron. Vamos aquí a... Bueno, le damos a cualquiera. Estamos con... Bueno, aquí. Una del. ¿Sí tienen todos esa ruta? Así, aquí sí se preocupan por sus contraseñas, ¿eh? S, N, Y, O, 0. Si no nos equivocamos, vaya. Ok, bueno, ya que abríamos esto de propiedades, aquí en opciones avanzadas, vueltas y variables de entorno y la de path. Que bueno, para quien no ha hecho esto alguna vez, lo que nos facilita es, si se fijan aquí, nosotros tenemos en línea de comandos, aquí le damos CMD y le damos Enter, que lo que nos abre es esto, que es lo mismo que abrir aquí CMD. Aquí con nosotros, bueno, este es un dato ahí más cultural que otra cosa, pero cuando nosotros estamos desarrollando un archivo PAT o estamos consultando algo, a veces desde MC2 es más fácil, pero a veces no reconoce las cosas. Y ahí es cuando venimos al PAT y le decimos, ¿sabes qué? También agrégame esto otro. Esto. Y si nosotros le ponemos, ¿cómo se llama el compilador? C# Compiler. Si se fijan, aquí no lo ha reconocido. Y esa es la intención de hacerlo ahorita, que lo reconozca. Y también vamos a verificar si lo tiene realmente. Si lo tiene. ¿Todos lograron entrar a esa ruta? ¿No? ¿Perdón? ¿Todos tienen cable o cómo? Ah, ok, pero bueno, o sea, pero sí tienen, me refería que la ruta de aquí. Sí, esta ruta, sí lograron entrar a esta ruta de C, Windows. Digo, realmente aquí nada más es para facilitarte, digo, podemos acceder a ella de todos modos desde línea de comandos. Ok. Si se fijan, aquí ya no está, le puse CSS, que es una forma de llamar al compilador, y me está diciendo Microsoft, el compilador de Microsoft, fatal error, ¿no? Porque bueno, le estamos mandando a llamar, pero no le estamos pasando nada. Entonces, lo único que hice fue hacer que me sea más fácil reconocer ese CSS. Que bueno, y si no tuviéramos permisos, que si quieren ahorita lo vamos haciendo uno cada uno de ustedes, que creo que nadie lo tiene agregado aquí. Lo que hacemos es le damos pegar a esta ruta, ocupamos ahí un comando que se llama cd, vemos si nos deja llegar hasta allá, y aquí lo que tendríamos que es que cada vez que queramos compilar
y queremos ocupar SCS, tendríamos que estar en esta ruta o decirle o llamar directamente al compilador con toda la ruta que veíamos acá, que sería la ruta más csc.exe y nuestro nombre de nuestro archivo. Pero, digo, lo único que hice al momento de agregar la variable ahí a Windows es, ¿sabes qué? No te pongo toda la ruta, nada más te escribo un cachito o el nombre de la aplicación que quiero ejecutar y listo. Prácticamente eso lo pueden hacer de que, ¿sabes qué? Quiero que se ejecute Word, ¿no? Pero a veces no la reconoce, o en este caso creo que ni tiene instalado Office, pero a veces no lo reconoce porque no las tiene, ¿no? Entonces, de alguna manera aquí es una herramienta que nos puede facilitar el acceder a ellas. Entonces, todos tienen acceso a esta carpeta dentro de Framework, o hay alguien que no tenga acceso. Ya al agregar la variable, ya únicamente ahorita yo les doy el permiso quizás, si no ponemos toda la ruta. El chiste es ir desarrollando una pequeñas clases, que todavía tenemos tiempo, y ver cómo es la función de un compilador, o mejor dicho, para los que nunca han programado, qué es un compilador y qué es lo que le va a hacer a nuestra aplicación. Posteriormente, ya cuando trabajemos con Visual Studio, veremos que realmente pues ya no vamos a ver esta parte de escribir así en comandos, tanto porque realmente ya la herramienta ya nos da las opciones de que nada más le demos 2, 3 clics y esto ya lo realiza y ya no tenemos que preocupar que si agregamos variables, que si tenemos el compilador en la ruta, que si tenemos acceso o no. Ya con que tengamos la instalación instalada, pues significa que tuvimos permisos para instalarlo y va a tener acceso. Ok, entonces aquí retomando, todos están en esta línea, cuando vieron, todos están dentro de esta ventanita negra, o azul, o como la tengan. Ahora, ya que están todos aquí adentro, si la verán por primera vez, ya todos se cambiaron a esta dirección, para los que no tienen permiso. Ok, todos escriban estas CSC y me dicen si les dice compilador de Microsoft. Nada más para confirmar que todos tienen ahí acceso al compilador. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces lo que vamos a hacer es, trabajar un poquito con lo que es unos comandos para acceder a nuestras primeras clases que vamos a crear el día de hoy. Como vamos a ver a continuación, cuando desarrollamos un archivo de C# o un archivo que vamos a ocupar para hacer una clase que posteriormente se puede ocupar para una página web, vamos a nombrarlos como archivos CS, que si ustedes se fijan o alguna vez han por curiosidad abierto lo que es Visual Studio y crean una página web y ocupan lo que es ASP, si se van al código, ese archivo que les crea, pues bueno, viene siendo un CS, que es el que nos va a reconocer el compilador para hacer las interpretaciones y nos genere el ejecutable. Entonces lo que vamos a hacer a continuación va a ser abrir bloc de notas. Que bueno, podemos hacerlo de la manera siguiente, le damos en inicio, todos los programas, accesorios, y ahí nos aparece bloc de notas. ¿Qué va? O simplemente aquí le ponemos, como está en inglés o en español, le ponemos bloc, ya lo escribe, ya lo encuentra aquí. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una clase para empezar que nos vaya mostrando un texto, con la finalidad de que posteriormente, cuando ya trabajemos en .NET, ya sepamos cómo se llama el archivo, de qué está compuesto
y lo podamos integrar a nuestras páginas que vayamos desarrollando. Entonces, ya que estamos aquí, vamos a escribir lo siguiente. ¿Alguien se acuerda cómo se declaraba una clase? Que exactamente ocupamos esa palabra reservada que se llama class. Y luego le vamos a indicar el nombre de nuestra clase, ¿no? En este ejemplo le podemos primer clase. Ahora, ¿por qué le pongo este nombre de esta manera? Cuando nosotros estamos desarrollando y queremos hacerlo más fácil de entender nuestros códigos, lo que tenemos que hacer es ocupar ciertas, bueno, no son reglas, pero sí son como ciertas, ¿cómo le podríamos decir? Exactamente. ¿Qué es lo que, bueno, como nos acaba de comentar? Estas notaciones lo que nos van a permitir es facilitar el interpretar un código. Entonces, muchos dicen, ¿sabes qué? Bueno, para empezar, recordando cómo crear una clase, cuando ponemos una clase, pues va a ser un nombre y no tiene que tener espacios. Pero a veces nuestras clases las queremos hacer tan personalizadas que les queremos poner nombres un poco largos. Entonces, una notación, como bien decía aquí el compañero, que es la notación de camello, por así decirlo, una traducción muy literal, que es decirle que nuestras clases van a empezar con la primera mayúscula y cada palabra que nosotros vayamos agregando va a tener que ir unida de este operador, que es el guión bajo, y la siguiente palabra igual va comenzando con una mayúscula. Entonces, si seguimos ese tipo de notación, pues bueno, este sería cómo se vería reflejado. Tenemos los indicadores que nos van a decir dónde comienza y dónde termina nuestra clase. Y lo que vamos a hacer a continuación, vamos a crear nuestro primer método. Y vamos a crear el método main. ¿Alguien recuerda cómo se declaraba el método en la diapositiva que hace rato vimos? ¿Qué es lo que primero vea? ¿Cuál? Static. Eso es lo que nos va a indicar que esa clase no va... Bueno, si recordamos lo que vimos hace rato de los modificadores, ahí le estamos diciendo que este va a ser del tipo static. Y bueno, si está ahorita mal escrita, el mismo compilador nos va a ir corrigiendo. Eso es... pues imagínense que yo pongo así static, ¿no? Y a continuación yo le pongo que recuerdan que otro void. Exacto. Aquí lo que les vamos a decir que esta clase no va a regresar ningún valor. Nosotros podríamos decirle que a main regresar algún valor y en lugar de void le podemos decir int o float o algún tipo de datos que nosotros quisiéramos que regresara. No como tal. No como tal se crea. Justo, como lo mencionamos, nosotros nuestras clases no necesariamente tienen que tener esta clase. Porque cuando mandamos a llamar la clase, lo que vamos a ocupar es lo que contiene, no la clase como tal. En este caso, como no vamos a tener otras clases, pues vamos a mandar a llamar a esta nada más. Entonces, pues básicamente si tenemos una sola clase es que la podamos ejecutar. Y vamos a tener una serie de clases con una que tenga este método para que ya que accedemos a este que se va a ser el primero en ejecutar, que va a ser el método principal, los demás no necesariamente tienen que tenerlo. De hecho, pues no lo tienen como tal. La clase principal. Imaginando que la estamos viendo de esta manera. A continuación aquí le tendríamos que indicar si quisiéramos a lo mejor algún parámetro. En este caso no vamos a requerir ninguno. Y vamos a poner llaves porque pues esta clase va a tener código que la va a ir incluyendo. Muy bien. Entonces, lo que vemos hace rato es que nuestras clases
van a requerir de otras clases que, bueno, de alguna manera el compilador o el framework.net ya nos está dando. Y recordemos hace rato que teníamos la de System, que si se fijan, aquí nos podemos ayudar y a veces suele ser un error al momento de desarrollar nuestras aplicaciones, que a lo mejor nos equivocamos de que le pusimos una minúscula y no iba y demás. Entonces, cuando desarrollamos aquí, ellos siguen esta nomenclatura, o perdón, ya decía el compañero una notación. Ellos dicen, bueno, la primera que siempre empiece con mayúscula, ¿no? Entonces ponemos System, ponemos un punto porque le estamos indicando que vamos a ingresar al contenido de esta clase, que es la de console, porque si se fijan vamos a hacer una aplicación que corra aquí en esta ventanita, que es la consola de Windows, de MS2. Y recordarán cuál es el método que ocupábamos para que escribiera algo. WriteLine. Y iba algo así, ¿no? What. Ya ves, para indicar qué es lo que le vamos a pasar a este método. Más adelante vamos a ver lo que sería la sobrecarga de métodos, que es como decir, ¿sabes qué? Yo creo que tengas un método que espere ciertos datos, pero no necesariamente van a ser los mismos. Puede ser que a lo mejor yo creo un método que quiero que realice una operación matemática, pero si en alguna ocasión el usuario decide omitir un dato o darme un tipo de dato diferente, pues con esta sobrecarga puedo mandar a llamar el mismo método o con el mismo nombre, pero va a realizar diferentes funciones. Eso ya lo iremos aclarando. Entonces, el ejemplo, si no mal recuerdo, bueno, decía que tenía un número así, ¿no? Y había la duda de que si no tenía comillas, iba a imprimir algo o nos iba a marcar error. Entonces, siguiendo esta misma lógica. Entonces, aquí un dato importante, digo, cuando ustedes ya empezamos a ocupar Visual, no nos vamos a preocupar por esto, pero aquí en este caso, como no tenemos ese ambiente que es el IDE, que en las hojitas que les comentaba era parte de los conceptos básicos o de lo que vamos a requerir, es eso del IDE, que es el ambiente o la plataforma de desarrollo que nos va a integrar todo esto. O sea, Visual Studio dice, ¿ya ves qué? Arrastra estos componentes, aquí está el compilador y aquí está la opción para que te muestre tu aplicación. Entonces te da una herramienta para que tú puedas ir probando si tu página va bien o va mal. Entonces todas estas herramientas ya te las proporciona Visual, pero si no las tuvieras, te tendrías que instalarlas por separado y como veremos, pues a veces si no tienes ahí, si no te sabes el nombre de la clase, te sabes el nombre del componente, pues a veces se complica. Porque, pues bueno, aquí ya tienes que tener un poquito más de habilidad para saber si lo que estás escribiendo, o simplemente nada más decirle al compilador, lo que me dices, a ver, vamos a verlo ya en práctica. Y a lo que yo quería llegar es, cuando creamos una clase aquí, pues bueno, darle el mismo nombre que lo estamos poniendo acá, para que cuando acceda a ella no haya problemas de que cómo se llama o si se llama diferente y cueste trabajo identificar o acceder al contenido de esa clase. Entonces, aquí vamos a decirle que la vamos a guardar en el escritorio. Voy a crear una carpeta que se llame clases. Y dentro de esta vamos a crear que se llame primer clase. Y lo importante, aquí en este caso, como estamos ocupando pues, bloc de notas no sabe que ya estamos programando. Entonces tenemos que indicarle que vamos a ocupar lo que sería un archivo de CS, ¿no? Que hace referencia a lo que sería C#. Entonces aquí nada más hay que corroborar que diga todos los archivos para que no los guarde como un bloc de notas y le ponemos .cs y le damos guardar o enter. Y acá en la barra ya de título de bloc de notas ya nos dice primer-clase.cs.
Entonces aquí ya la tenemos guardada y si nosotros queremos acceder desde el compilador y poder ver si lo que estamos haciendo nos está arrojando algo o hay algún dato que nos haya faltado. Entonces aquí le vamos a decir, la más fácil es, nos vamos a la ruta. De hecho aquí es un comodín. ¿Cómo? Le damos aquí, ponemos en la barra de dirección, copiamos. Para los que ya tienen el CS agregado como variable, nada más pegan la ruta, se meten al directorio igual con cd y ya que estén dentro del directorio, pues le agregan una diagonal más para indicarle que ok, y le ponemos primer clase. Pues nada más, bueno, primero hagamos el ejercicio para los que ya tienen el CS, le ponemos cd, espacio, y si se fijan aquí ya nos cambió de directorio. Le ponemos cd, la ruta, nos cambia de directorio, y le ponemos primer guión bajo clase punto cs para que, y le ponemos al principio csc para indicar que vamos a ocupar el compilador, pero que le vamos a decir que compile este archivo que acabamos de crear. Para los que no tengan agregado ahorita en el pad la ruta, lo que es, ustedes siguen en la ruta, si no mal recuerdo, es esta de acá. cd espacio, dice este no puede encontrar la ruta. Esa es la ventaja cuando ya agregan la ruta. Ya no tienen que estar navegando en cada directorio para llegar ahí. Problema. Pero ok, los que no tengan aquí permisos para todavía, en esta ruta, lo que vamos a darle es CSC, espacio, toda la ruta donde se encuentre nuestra clase, para fines más prácticos de copiar y pegar. Y a la ruta que peguemos, le vamos a agregar una barra más y le vamos a poner nuestro nombre de la clase, se llama primer-clase, y le ponemos punto .cs. Todo está bien escrito, le damos Enter, y aquí ya está leyendo la clase. Y ¿qué es lo que nos dice? No contiene ningún método main estático adecuado para un punto de entrada. Y si se fijan, aquí lo que nos está diciendo el compilador, el método main que está esperando, ¿cómo viene? Con mayúsculas. Y como lo escribimos acá en el compilador. Digo, perdón, en el bloc de notas. Viene así, ¿no? Static void main. Entonces, aquí ya nos está diciendo, ¿sabes qué? Lo que me estás diciendo sí te lo reconozco como un archivo CS,
pero no tengo un método main, el método para que yo pueda, ¿sabes qué? A partir de aquí ya te puedo generar un ejecutable o un archivo .exe o un archivo DLL que sería el que estaríamos ocupando para nuestras páginas web, el archivo DLL. Entonces, hacemos la corrección, lo modificamos, volvemos al compilador, tan fácil como subir una línea de las flechitas de desplazamiento, ponemos nuestro archivo, le ponemos CS, lo vuelve a compilar, y ¿qué nos está marcando ahora? No se puede crear el archivo temporal, acceso denegado. Aquí ya, bueno, nos estamos viendo que denegamos permisos de administrador nuevamente para poder ejecutar esta herramienta desde aquí, ¿no? No tiene acceso para poder crear. Entonces, vamos a hacer un pequeño break mientras conseguimos aquí para que todos tengan acceso a estas herramientas. Toman un respiro, estiramos las piernas y continuamos en unos 20 minutos para lo que sería hacer las primeras clases y ya empezar a un poquito que sería la interfaz de Visual Studio.